Bueno, buenos días, buenas tardes, tengo la hora que también este video. Bueno, estamos en la última hora. No en la última hora, la última clase que decide el futuro de Bari. Sí, vamos a ver acá, no, por aquí. No, no, ¿qué se complica? Oh, sí. Ah, pero si lo pongo a la asistencia y cuando lleguemos a los 10 alumnos Buenos días. empezamos. Buenos días, tenemos acá a Daniela Paola, que es Falcón. El presente tenemos acá a Romero y a Guamaní. Guamaní, Romero. Tenemos acá a Vega. Luego tenemos acá a Pari y a ACD. Pari. Ajá, 2, 4, 6, 6, 4 más. 4 más y empezamos. Lo demás, bueno, no viene, bueno, regresaré por ahí. Porque viene temprano, obviamente. Justo martes 13, jovencitos, martes 13. Creo que era viernes 13 o martes 13, no me acuerdo bien. Pero bueno. A ver. Nadie más viene, pues. En una hora no podemos esperar tanto. Vamos a empezar. Bueno, el tema de hoy día es muy aparte de ser el último tema, ¿no? Tenemos aquí a esto, a esta barra, pero se lo propósito porque no avance, ¿me parece? ¿Ya? La ciudadanía, ese es el tema de hoy día, ¿no? Tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí que la ciudadanía en este esquema, a ver si lo puedo hablar un poquito más. Por acá, sí, sí, ya está. No sé si se me han dado acá. A ver, tenemos aquí lo siguiente. A ver, nos dice que la facultad que tienen las personas, facultad, pero lo de mayores de 18, eh, para ejercer sus derechos civiles y políticos. ¿Ya? Es por eso que cuando es menor de edad, menor de 17, obviamente que a los 17 recibes tu DNI, ¿no? Pero todavía legalmente no puedes hacer ningún trámite, así que no eres un ciudadano hasta los 18, donde recién puedes tener tus derechos civiles y políticos. No puedes pertenecer a una organización política, sí lo puedes hacer 18 añitos, sí, ¿no? Pero tienes que estar inscrito en el registro electoral, ¿ya? Te inscribes en el registro electoral y ya está. ¡Pum! Puedes hacer lo que tú quieres, jovencito. Es más, supongamos que tú has visto no sé si has visto los noticieros, ¿no? Como menor de edad, eh, se te tiene que proteger tu integridad. Aunque seas un choro o asesino, se te tiene que proteger tu identidad, ¿no? Y es por eso que, bueno, cometes un crimen, no se te ve la cara, pues eso hace que, bueno, eh, algunos aprovechen. Ah, no, nadie va a saber que soy un choro, no hay problema, ¿no? Sigo robando, no pasa nada, ¿no? Pero cuando ya eres mayor de edad, ahí sí te muestra la policía tu cara, pues para que las demás personas lo vean, ¿no? Bueno, supongo que esa será la modalidad por la que algunos jóvenes delinquen, ¿no? Ahora,
¿Cuáles son las características de la ciudadanía? Tenemos aquí, son tres características, ¿no? La participar. Participar o participación, me lo voy a ver un poquito más. ¿No? Elegir libremente. Nadie te pone una pistola en la mano para que tú elijas. Y también el derecho al voto. Derecho al voto. Son las tres características de los derechos de la ciudadanía, ¿no? Participar. ¿Cómo participa? Mediante referéndum. Bueno, no es muy común, pero se da, se da. Hay momentos, sí, momentos, ¿no? Elige libremente sus representantes, alcaldes, regidores, congresistas, presidentes. Por eso a mí, justo te contaré, había una reunión de profesores, ¿no? Sí, algo bravo, así, algo cósmico. Y un profesor, que no voy a decir su nombre para proteger su identidad, dice que ya va a ganar Castillo, ya. No, ahora queremos, va a ganar tu presidente, Amadeo. Así es. Yo le dije, ¿qué? Espera un momentito, profe. Nuestro presidente, porque si eres peruano, es también tu presidente, por si acaso. ¿Ah? No importa si tú no estás de acuerdo con cualquier presidente, con cualquier candidato, ¿no? Porque cada uno tiene su propia opinión, ¿no? Pero es decir, tú no puedes decir, porque quedas como, digamos, una persona, pero si es en la calle, ¿no? Quedas como un tonto, ¿no? Así hablando a menores, ¿ah? Pero si estás entre amigos, ¿no? Ya como que es una bromita, pues. Por eso tienes que tener cuidado donde digo, ¿no? Ya sea el candidato que tú elijas, ¿no? O que no estés de acuerdo y que gane, es tu presidente. Te guste o no, porque vives en el Perú. Ya, que te quede bien. A mí sí me dio risa, pero bueno, cuando estábamos entre colegas, ya. Voto, derecho al voto, ¿no? Que tiene que ser secreto, sí, es por eso que a la candidata Keiko, que está exigiendo los patrones electorales para ver qué ciudadano ha votado por cuál, el jurado le niega, pues, ¿por qué? Porque está en la Constitución, el voto es secreto. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio, ¿no? Es el único país, uno de los pocos países de Latinoamérica que el voto es obligatorio, ¿no? Solamente tienes derecho a votar hasta los 70 añitos. Luego ya te puedes jubilar, por así decirlo, ¿ya? Te libras de las colas, de las multas, ¿no? Y el voto es facultativo, ¿no? Propio de ti. Ahora, ¿por qué se suspenden los derechos? Los derechos del ciudadano se suspenden por la resolución jurídica de interdicción, ¿no? Cometes un delito, ¿no? Y el Poder Judicial, ¡pau!, te suspende como ciudadano tus derechos. Obviamente vas a la cárcel, ¿no? Cuando vas a la cárcel, se suspenden tus derechos. Por eso dice, por resolución jurídica. Por sentencia, con la pena privativa, cuando vas a la cárcel. Por la sentencia con inhabilitación de los derechos políticos, ¿no? Más que todo para los empresarios, ¿no? Son las tres suspensiones. ¿Hasta acá alguna pregunta, jovencitos? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta aquí? Bueno, asumiré que su silencio que hiciste todo. Ahora, la extradición es una medida que, bueno, sí se ha utilizado, ¿no? Con Toledo, con Fujimori, ¿ya? Definición es la transferencia de un ciudadano de un país para su juzgamiento, ¿no? En este caso, cuando Fujimori en el 93, ¿no? No fue en el 93. En el 99 dijo, se fue a Japón y de ahí nomás presentó su renuncia, ¿no? No quiso rendir cuenta a la justicia, no sé si te enteraste, ¿no? Pero luego lo extraditaron, ¿no? Extraditaron. Igual a Toledo, también tiene un juicio, ¿no? Y lo están extraditando, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la extradición? Bueno, es importante porque se concede
por el Poder Ejecutivo. Solamente el Poder Ejecutivo puede extraditar. Ahora, esto se da previo informe de la Corte Suprema, ¿no? El Poder Ejecutivo lo aprueba lo que el Consejo, la Corte Suprema dice, ¿no? Que ellos pueden extraditar, ¿no? Ahora, ¿cuándo no se puede extraditar? No se concede por perseguir o castigar, por ese tipo de acción, no se concede la extradición. Por eso que algunos como que dicen, no, no me quieren extraditar por corrupción, me quieren extraditar para castigarme, es una persecución política. Eso afirma, ¿no? Por motivo religioso tampoco no se puede extraditar, prohibido, ¿ah? Y por opinión o raza tampoco, ¿no? Ni por el racismo ni por la opinión no se puede extraditar, ¿ya? ¿Hasta acá hay preguntas, jóvenes? No, profesor. Todo clarito, entonces, pues, ya, bueno, asumiré que todo está claro, que no hay problemas, que todo está ok. Ah, entonces, continuamos. Voy a cerrar esto que está acá. Así, ya. Luego tenemos aquí principales mecanismos para la participación del ciudadano. Aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Primero lo voy a tratar de alargar un poquito más. A ver si puede. A ver. Nos dice aquí. Vamos a ver, ahora. Es el conjunto de sistemas o mecanismos por los que se puede tomar decisiones públicas, ¿no? Es parte de la sociedad civil y fue introducido por la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? En esa declaración, el pueblo tiene derecho a participar. Pero en el Perú, ¿no? Irónicamente, por así decirlo, ¿no? Digamos, algunos dicen que fue una especie de pantallazo, ¿ah? Fue introducida en la Constitución del 93, quiere decir 1993, ¿no? Y esa Constitución, tú sabes que es de Fujimori. Bueno, algunos dicen que fue un dictador, otros dicen que fue un buen presidente. El punto está que, ya sea lo que haya sido, para que no me juzgue YouTube ni sus papás cuando vean el video, siempre tengo problemas con esta parte. Algunos dicen que fue una fachada, ¿no? ¿Por qué? Porque para tú poder, este mecanismo de participación, tienes que pagar un precio muy elevado y el cual un ciudadano común no podría pagar, ¿no? Por eso dice que, bueno, algunos dicen, ¿no? Yo estoy en duda todavía, estoy de aquí para acá, 50-50, ¿ya? 93. La participación en asuntos públicos del pueblo. Estos mecanismos pueden ser utilizados para beneficios públicos o privados, según el interés. Estos mecanismos son los siguientes. Tenemos aquí. Vamos aquí, rápidamente. Revocatoria de autoridades. Hace mucho tiempo, de repente, cuando tú estabas en primaria, ¿no? Fue la primera revocatoria, nunca había pasado, ¿no? Es una forma de controlar y de cambio, ¿ya? Se da cuando las autoridades no respetan los acuerdos básicos. Cuando un alcalde te promete algo y no te cumple, hace lo que quiere, tú puedes poner esa revocatoria, ¿no? Por eso te dice, las autoridades no respetan los acuerdos delegados por la voluntad popular. Artículo 31. Luego nos dice aquí, ¿no? Este es el número 1. 2. Rendición de cuentas. Es el derecho de interpelar, ¿no?, a las autoridades en lo presupuestal. Y esto procede cuando la autoridad es removida. O sea, cuando termina tu mandato, te piden la rendición de cuenta. El pueblo lo puede pedir o cualquier otra autoridad, ¿no? Para que tú ahí digas qué es lo que has hecho durante todo tu gobierno. Seguimos.
Presupuesto participativo. Es el mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, transparente, ¿no?, de los recursos públicos en desarrollo a los gobiernos descentralizados, ¿no? O sea, el presupuesto participativo es una forma de descentralización donde a cada región, municipio, se le da, digamos, una especie de participación, que se escuche su voz, ¿no?, para que den su propia opinión sobre su territorio, ¿no? Porque el presidente no puede hacerlo todo también. La consulta previa, ¿no? Es lo más sonado, lo que está de moda, ¿no? Se da sobre asuntos de pueblos indígenas. Ejecutan y evalúan políticas de Estado. Las políticas de Estado no son propias de los pueblos indígenas, pero por lo general el Estado lo da así. Que atentan contra la comunidad, ¿no? Por ejemplo, hay una minería cerca de una comunidad indígena, ¿no? Pero el extraer este mineral contamina los ríos de esa comunidad y esa comunidad vive de la pesca, un ejemplo, por caso. Entonces, ellos pueden hacer una consulta previa o el Estado puede hacer una consulta previa si están de acuerdo con que la minería continúe en su zona o no, ¿no? Entonces, una especie de mecanismo. Por eso que nosotros también podemos hacer en nuestras elecciones cambio de la Constitución, tal que dicen ahí, consulta previa para cambiar la Constitución, ¿no? Otros mecanismos. Entre otros mecanismos, tenemos los partidos políticos, ¿no? Una especie de mecanismo de participación, donde el ciudadano participa, ¿no? Organizaciones sociales, organizaciones vecinales y organizaciones sociales de base. Son todos los mecanismos de participación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo es? A ver, no calla para siempre. A ver, jovencitos. Bueno, voy a asumir que no hay preguntas porque nadie dice nada, ¿no? Asumiré. Profesor, Sí, una pregunta. sí. En el caso de consulta previa que se den en pueblos indígenas, la Ah. mayoría de pobladores no están muy pendientes de las normas o leyes, o bueno. No. La consulta previa solamente tiene dos palabras. O aceptas o no aceptas, ¿no? Eso nada más. Por eso que cuando se trata de consulta previa y afecta a tu comunidad, obviamente que tú sabes, ¿no? Que sabes que está afectando, te va a perjudicar, y es por eso que la consulta previa tiene dos preguntas nada más. No necesitas saber mucho si quieres cambiar la constitución o no quieres cambiar la constitución. Pues en el caso de los pueblos indígenas, ¿quieres que siga contaminando, quieres que la minería continúe en tu localidad? ¿Sí o no? Y ellos son los que saben, pues, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Bueno, viendo que no hay más consultas, vamos a la práctica. A ver. No, vamos a los orales, diré. ¿Ya? Vamos a los orales rápidamente y luego ya, si en el caso no alcanzara tiempo, ojalá que alcance, ¿no? Tomamos la práctica en tutoría, pues. ¿Ya? A ver, vamos a ver rápidamente ahí. A ver, vamos a ver. A ver, Acevedo. Acevedo, ¿estás aquí? Profesor, ¿me puede Ah, escuchar? ya está, yo sí te Sí. escucho. A ver, ya. La pregunta es, ¿cuándo fueron introducidos los mecanismos de participación ciudadana? ¿Cuándo fueron introducidos los mecanismos de participación ciudadana? A ver, En el año de 1993.
Bueno, solamente puedes poner 93, ¿ah? Estamos acá en la Constitución del 93, o sea, 1993. A ver, ya está. Seguimos, a ver, Cáceres. A ver, Cáceres. La pregunta es la siguiente, Cáceres. La pregunta es, ¿no? ¿Qué es la ciudadanía? Cáceres, ¿qué es la ciudadanía? Definición. A ver, Cáceres a la una, Cáceres a las dos, Cáceres a las tres. A ver, Cáceres, tu respuesta es, No sé, profesor. ya está. Facultad que tienen las personas mayores de 18 años para ejercer sus derechos. A ver, Cáceres, ¿no? Seguimos aquí, a ver. Seguimos con Castillo. Yesari Castillo, ¿estás aquí, Yesari? Castillo está aquí. No, no está. Es de falta Castillo. Uy, solo un segundo. Clavijo, ¿estás aquí, Clavijo? Clavijo, ¿estás aquí? No, no está Clavijo. A ver, vamos a la asistencia. No, tampoco no está Clavijo. No ha venido. Wow. A ver. Contreras, ¿estás aquí? Presente. ¿Dónde está tu cámara, Contreras? El público quiere verte. A ver, ya está, tímido. A ver, ya. Mencióname las tres características de la ciudadanía. Contreras. Tres características de la ciudadanía. A ver. Contreras a la una. Participar, Ya, derecho libre y el voto. ya está. Derecho libre, ¿no? Elegí libremente, ya, pero igual está bien. No te preocupes, Cáceres. Ah, no, Contreras. Ya. Seguimos aquí. A ver, Falcón. Falcón. ¿Estás aquí, Falcón? Diana Paola. Sí, profesor. A ver, ¿dónde estás? Ah, ya te vi. A ver, ¿por qué motivo se suspende la ciudadanía? A ver, ¿por qué motivo se suspende la ciudadanía? A ver, Diana Paola a la una. Diana Paola a las dos. Diana Paola a las tres. A ver, Diana Paola. A ver, Diana. Por resolución jurídica, por sentencia previa o por sentencia de inhabilitación. Ya, Diana Paola. A ver. Seguimos aquí, a ver. La vista. Recuerden que según las normas, en el minuto 30 ya no pueden ingresar. Por eso que se le está dejando ingresar a Clavijo, porque estamos en el minuto 23 con 55. Profesor, ¿me escucha? ¿Me Sí escucha? te escucho, jovencito. Jefferson Profesor, Guamaní. ¿me escucha, Sí, profesor? sí te escucho, hijo. Tenía problemas de conexión, Ya profesor. no te preocupes. Ya. Ok, De ahí te gracias. llamamos, de ahí te llamamos. Ya pasó tu nombre, pero de ahí te llamamos. A ver. Jefferson Guamaní, ¿estás aquí? Sí, profe. Ya está. A ver, Jefferson. A ver, Jefferson Guamaní. La pregunta es la siguiente. A ver, ¿qué es la extradición, Jefferson? ¿Qué es la extradición? A ver, Jefferson, ¿qué es la extradición? A ver, Jefferson. Jefferson a la una. Jefferson a las dos. Jefferson a las tres. A ver, Jefferson, tu respuesta es. La extradición es
la transferencia de un ciudadano de un país, ¿ya? Para su juzgamiento. A ver. Seguimos aquí. A ver, Huánuco Smith. ¿Está aquí Carlos Huánuco? No, no está. Carlos Huánuco no está, no ha venido. Medina. Nicole Medina, ¿estás aquí? Sí, profesor. Ya está. Sí, mira, como siempre, Nicole Medina. Se elimina que estás en quinto o en cuarto. Sí, creo que quinto. Bueno, no importa. A ver, Nicole Medina. Dice aquí. La pregunta es, ¿quién concede la extradición? ¿Qué poder del Estado concede la extradición? El poder ejecutivo. Exactamente, el poder ejecutivo. Tú lo has dicho, Medina. A ver, sí, Medina, ¿no? Ya. Minaya, ¿estás aquí, Minaya? Sí, profesor. Ya está, Minaya. A ver, la pregunta es la siguiente, Minaya. A ver, la pregunta es, yo te voy a decir una característica y tú me vas a decir a qué mecanismo de participación corresponde Minaya. ¿Entendió, Minaya? Sí, profesor. Ya está. A ver, ya dice, se da sobre los pueblos indígenas para la ejecución y evaluación de políticas del Estado que atenten contra las comunidades campesinas. A ver, ¿a qué tipo de mecanismo participativo nos referimos? Consulta previa. Exactamente, consulta previa. Tú lo has dicho, Minaya. A ver, seguimos aquí. Parra, Fidel Parra, ¿estás aquí? Fidel. Presente, profesor. Ya está, Fidel. Igual, yo te digo la característica y tú me dices a qué mecanismo participativo corresponde. A ver, dice acá, es el derecho de interpelar a las autoridades en lo presupuestal. Procede contra autoridades removidas. ¿A qué mecanismo nos referimos? A ver, a la una. A las dos. Fidel a las 3. A ver, Fidel, ¿cuál es tu respuesta? Rendición de cuentas, Fidel, ¿ya? La rendición de cuentas es el mecanismo de interpelar, ¿ya? A las autoridades que han sido removidas para que nos rindan cuenta de qué han gastado nuestra platita, nuestros impuestos. A ver, Pari, ¿estás aquí, Pari? Sí, profe. Ya está, Pari. A ver, Pari, dice acá. Es una forma de control y cambio. Se da a las autoridades que no respetan los acuerdos básicos. ¿De qué mecanismo nos referimos? A ver. ¿A qué mecanismo? ¿Cómo? ¿Me lo podría repetir? Ya. Es una forma de control y cambio que se da en las autoridades que no respetan los acuerdos básicos. A ver. La revocatoria de autoridades. Exactamente. Revocatoria de autoridades. Tú lo has dicho. A ver. Seguimos. Pérez. ¿Estás aquí, Pérez? Sí, Ya profesor. está. A ver, Pérez. A ver, Pérez. Nos dice aquí. Ya, a ver. Mencióname otros mecanismos participativos. A ver. Dos nada más. A ver, mencióname dos otros mecanismos participativos. A ver, Pérez. Mecanismo, Sí, otros mecanismos, por si acaso. No lo que ya hemos hablado. Otros. A ver.
Las organizaciones vecinales Ya, ¿qué más? y las organizaciones sociales de base. Exactamente, tú lo has dicho, Pérez. A ver, Pérez, ¿no? Está. A ver, ya, a ver, Pérez ya está. Pinares, ¿estás aquí, Pinares? ¿Aló, Pinares? Sí, Ya profesor. está. A ver, tu compañero nos ha dicho que entre otros mecanismos participativos están las organizaciones sociales de base y organizaciones sociales. Ahora, mencióname dos más, a ver, de otros mecanismos participativos, no de lo que ya hemos mencionado. ¿Ah? A ver, Pinares. Profesor, disculpe, ¿podría volver a repetir? No, no, Sí, no le escuché ya está bien. bien. Mencióname, muy aparte de los organizaciones sociales de base y organizaciones sociales, otros dos mecanismos de participación ciudadana. Ya. Partidos políticos y organizaciones vecinales. Exactamente. Tú lo has dicho, Pinares. Ya está. A ver, ya. Seguimos aquí. A ver. Romero. ¿Estás aquí, Presente, Romero? profesor. Está Romero. A ver. La pregunta es la siguiente, Romero. A ver, dice. Es el mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente de los recursos públicos y se desarrolla en los gobiernos descentralizados. ¿A qué mecanismo de participación nos estamos hablando? A ver, Presupuesto participativo. exactamente, presupuesto participativo. Tú lo has dicho. A ver, seguimos aquí. A ver. Saucedo. Sí, A profe. ver, Saucedo. La pregunta es la siguiente. A ver, ¿en qué año fueron introducidos los mecanismos de participación ciudadana? ¿Cuándo? ¿O dónde? ¿O cómo? A ver, ¿Cómo, Saucedo. profesor? Disculpe. A ver, ¿cuándo fueron introducidos los mecanismos de participación ciudadana? A ver, ¿cuándo fueron introducidos los mecanismos de participación ciudadana? A ver, Saucedo a la una. En 93. La Constitución de 1993. ¿Ya? Porque no hay una fecha exacta, no se sabe nada. Por eso que los libros te dicen Constitución del 93. A ver. Ajá. A ver, seguimos aquí. A ver. Toche, ¿estás aquí? Toche. Toche a la una. Toche a las dos. Toche a las tres. Toche no ha venido. Todavía no viene Toche y... A ver. Ya a ver. Vega, Yamin Vega, ¿estás aquí, Yamin? Sí, profesor. A ver, Yamin Vega, la pregunta es la siguiente. A ver. ¿Cuáles son las características de la ciudadanía? A ver, mencióname las tres características de la ciudadanía. Yamin Vega. A ver, Elegir libremente, ya, el derecho al voto ya. y participar mediante... Exactamente, tú lo has dicho. Ahora sí, ya, ahora sí. A ver, ya. Nos vamos con Clavijo, ¿no? Que es el último bastión. A ver, Clavijo. Ya. La pregunta es, Clavijo, a ver, yo te voy a decir una característica y tú me vas a decir de qué se trata. Ya, qué mecanismo es. Si tú haces todo atento a la clase, sabrás qué mecanismo es. No. Se da sobre los asuntos, sobre los pueblos indígenas, para evitar la ejecución y evalúan las políticas del Estado.
que atentan contra las comunidades indígenas. A ver, ¿de qué mecanismo estamos hablando? Que dan sobre los pueblos indígenas, ejecutan y evalúan políticas del Estado que atenten contra la política de la comunidad. A ver, ¿de qué mecanismo estamos hablando, Clavijo? A ver, ¿estás aquí, Clavijo? Creo que no está. Sí, sí. A ver, Clavijo, dime. Clavijo a la una. Clavijo a las dos. Clavijo a las 3. A ver, Clavijo. Consulta previa, Clavijo. ¿Ya? Ahora sí, a ver, ya, Datacole, chicos. Datacole. A ver. Vamos con el Datacole. Voy a tener que editarlo. Son las 10:35. Yo le había puesto las 10:37, lo voy a poner. No, 38, 37 ya. Y que termine a las 10:47. ¿Ya? A ver. Contraseña. Van a poner acá. Quesito. Ahí está la contraseña. ¿Ya? A ver. Si alguien dice la contraseña, entonces sé que hay un soplón, pues. Así lo diré. No, hay alguien, no hay un infiltrado aquí. A ver. Ya está publicado ya. Ya está. Sí. Ya pueden ingresar. Son 10 minutos. Para Disculpe, la contraseña, ¿cuál era? Quesito. O si quieren lo voy a escribir aquí pues para todos. Para todos. Quesito. Contraseña. Ya está. Para todos. Con minúscula. A ver. Pueden ir ingresando. ¡Wow! ¡Qué velocidad! Profe, ¿cuál era la contraseña? Sí, está en el chat, quesito. Faltando 3 minutos, el alumno Carlos Wando quiere ingresar. Pero eso no se le escuchó bien la contraseña. Está en el chat, hijo. No parece, profesor. ¿Y cómo los demás sí? Han ingresado. A mí tampoco, profesor. Y los demás sí. Ya le di, ahí está escrito. Los demás todos tienen, debe ser su internet, ¿ah? Es que el profesor está poniendo en privado, seguro. No, se puede para todos. Para todos en la sala. Ahí dice. Y ahí dice A mí tampoco me parece. quesito. Ahí está. A mí tampoco, pero ¿Ya? A ver. Por ejemplo, tu compañero Romero ya terminó. A ver, Romero, dile la contraseña antes de irte. a la contraseña la tenía guardado desde hace tiempo. Había anterior contraseñas también igual. Es quesito. Que sí. Ya, sí. Ya, quesito. Así de fácil. Si no, no van a poder hacer el simulacro, ¿no? Recuerden que el simulacro es el día jueves. Ese día no hay clases, chicos.
Ya saben ya.